Hola, mi nombre es Juan Pablo Gil y hoy vengo a presentarles mi trabajo relacionado al montaje en PLC y Grabset de la réplica de una máquina. En este caso, seleccioné una máquina instaladora de válvulas descasificadoras para bolsas de café y procederé a mostrarle en primer lugar la máquina y de dónde sale la secuencia que realicé en Grabset y en PLC. Para esto empezamos con la primera parte de la secuencia. Entonces tenemos que en primer lugar, se tiene el pistón A, el cual se encarga en descender el brazo, el vástago, que tiene en su punta un banco de ventosas. Estos con el fin de agarrar las bolsas. Al agarrar la bolsa, desciende el pistón A y empieza el pistón C para ubicar la bolsa en el banco de instalación de las válvulas. Con la secuencia anterior clara, vemos que el pistón se ubica la bolsa en el nuevo banco de ventosas en donde tanto G y H y D al accionar se ayudan a posicionar correctamente la bolsa para que el banco de ventosas B se desactive y se active ahora las ventosas F e I y puedan sujetar y arrastrar la bolsa hacia el banco de instalación. Entonces se posiciona la bolsa y se activan las ventosas que sujetan como la bolsa y posteriormente la arrastran al accionarse J. Por último, es importante aclarar que en este caso nos enfocamos únicamente en la instalación de la válvula. A los procesos que corresponden al posicionamiento que acabamos de ver y a la dosificación de estas válvulas se omiten con el fin de simplificar un poco el montaje que se ha realizado. Entonces vemos que cuando se activan las ventosas necesarias, eh, son capaces de arrastrar la bolsa por medio de la cuña y cuando se activa J desciende K, el cual tiene la resistencia térmica, por así decirlo, que calienta la bolsa y es capaz de instalar la válvula en ella, por lo que se demora un tiempo, asciende y luego se desactiva J. Al desactivarse J y E, que es como el último paso, es la que suelta la bolsa ya con la válvula instalada a un vacío, a un recipiente. Ya estudia la secuencia que realizará nuestra máquina y todos los implementos que hay que tener para realizar exitosamente la función que queremos replicar. Es posible llevar todo esto a una modelación CAD en Inventor y así tratar de asemejar lo máximo posible la secuencia que está llevando nuestra máquina. Entonces en este caso, eh, esperemos que empiece nuevamente. Entonces se asemejan los dos. En el lado derecho es la renderización y en el izquierdo es la máquina como tal. Vemos que sujeta la bolsa, se lleva al banco de ventosas para así poderse arrastrar al banco de instalación, desciende la resistencia y ya se desecha la bolsa con la válvula instalada. Ahora con esto claro, mostramos que como la secuencia ya únicamente en el renderizado. Entonces ya se desplaza la bolsa, se instala y ya se desecha se desecharía como al vacío, por así decirlo, la bolsa. Nuevamente la secuencia. Desarrollado tanto la máquina que seleccionamos como la secuencia que seguiremos para el montaje, en este caso en Automation, procederemos a mostrar tanto el grabset como posteriormente la programación en ladder. Pero primero empezaremos con todos los accesorios y actuadores que empleamos para homologar la secuencia de la máquina. En primer lugar, contamos con un tablero, el cual tiene diferentes botones y testigos asociados, además de un tablero digital. En este caso, contamos con un botón verde, el cual dará inicio a la secuencia de la máquina. Y este botón tiene asociado un testigo verde, el cual estará encendido en todo momento que la máquina esté haciendo la secuencia.
Luego tenemos un botón rojo, el cual sería el paro de emergencia, y este es el indicar a la máquina que cuando sea oprimido, de que todos sus actuadores y todo su proceso asociado vuelva a su estado base. Además de este botón, siempre que esté oprimido, tendrá un LED rojo asociado para quien indique que algo se está haciendo alguna corrección o algo salió mal en el proceso. Por último, tenemos en este tablero un tablero digital, el cual nos indica ya establecido un estado del proceso, un estado ya determinado, que cuando ocurra, que es en el momento en el que la resistencia térmica instala la válvula en la bolsa, cuando finalicemos este proceso, este estado de la máquina, cuente una bolsa instalada. Entonces, a medida que suceda y se repita este proceso, el ciclo de la máquina nos irá contando de a una unidad. Y si queremos reiniciar el contador, porque se puede presentar el caso en el que ya se termine la producción o se necesite cambiar o se necesite llenar nuevamente el suministro de bolsas, se puede reiniciar con el botón de reinicio del contador, que valga la redundancia. Para eso sería ese botón, que reinicie otra vez el contador en cero. Además del tablero, contamos con diferentes actuadores. En este caso tenemos cilindros con vástago de doble efecto, como cilindros sin vástago también de doble efecto. Además de estos tenemos ventosas para las sujeciones de la bolsa, y también contamos con válvulas tanto de 5.2 y 3.2. En este caso todas son electroválvulas con resorte, el cual nos son de gran ayuda, dado que al activar el solenoide cambiará de estado, y en el caso cuando ya no la necesitemos, que como veremos posteriormente, esa volverá a su estado inicial. Y por último, también contamos con cada actuador cuenta con su regulador de presión, y para saber la posición de los vástagos y de los pistones en todo momento, contamos con sensores electromagnéticos que nos estará leyendo en todo momento dónde está ubicado el pistón. Descrito todos los implementos que se usarán para la ejecución de la secuencia de la máquina, procederemos con la descripción del graph, en donde contaremos tanto con simplemente transiciones y estados. Las transiciones son aquellos pasos que harán que el estado suceda. Entonces, el primer estado que tenemos seteado sería como el estado base de la máquina, que todos los actuadores involucrados y testigos empiecen apagados o en la posición inicial. Posterior a esto, es solamente ir como con la secuencia que ya se mostró anteriormente, ir paso a paso y desarrollando el graph, por ejemplo. La transición en este momento, para que empiece la secuencia de la máquina, es oprimir el botón Start. Entonces, en este caso, si lo oprimimos, vemos que empieza a salir el pistón A. Cuando se cumple la condición eh, de que se toca el pistón, el sensor de magnético A1, empieza a contar para que se active la ventosa, y así sucesivamente, así como con las otras secuencias. Todas aquellas etapas asociadas como a una ventosa y a la resistencia térmica en la parte inferior de la máquina, eh, tiene asociado unos temporizadores con el objetivo de que visualmente, en este caso, como eh, la idea es ir paso a paso y analizar cada parte que está sucediendo la máquina, dar esos momentos como visibles de que la máquina se toma su tiempo de posición del vástago para que las ventosas tengan tiempo de activarse correctamente y sujeten correctamente la bolsa.
explicado un poco ya cómo funcionan los estados y las transiciones en este lenguaje de Grapset, empezamos como a resaltar como los puntos importantes de la secuencia. Vemos que en el estado base, en el estado 1, todo empieza eh, en su posición inicial, todo está desactivado y posteriormente tiene dos vías, ya sean dos tipos de inicio. En un caso sería solamente con el botón de Start para que inicie la máquina eh, directamente. Pero ¿qué pasa cuando ya se paró la máquina y queremos reiniciar el contador? Entonces, en este caso debemos de estar con el botón apretado, el contador lo reinicia, que sería como la otra vía de inicio de la, de la secuencia. Desactivamos tanto el botón de paro, como ya vemos, como ya estamos aquí, la única vía para salir de esta etapa sería apretar el botón de Start y vemos que ya empieza nuevamente la secuencia. Entonces en este caso, cuando lea la transición en estos, cuando son pistones, están asociados de los sensores magnéticos, que cuando sean pisados se active la etapa, por así decirlo, para que así se haga el paso a paso de la máquina. Entonces nuevamente ya vemos que ya un empaque y digamos que pasó en este momento algún problema y necesitamos parar la máquina. Entonces apretamos el botón de emergencia, todo vuelve a su estado inicial y si queremos ya seguir sin reiniciar el contador, solamente damos inicio en Start para que haga la secuencia. Pero si queremos, esperemos que termine de hacer otra bolsa para ejemplificar un poco más clara a lo que quiero llegar. Vemos que entonces en el momento en el que en ese momento se está bajando la resistencia, termina el proceso de instalación y ya la instalación de la válvula y ya cuenta. Entonces en el caso de que queramos ya parar la máquina y reiniciar el contador, vemos que nuevamente volvemos al estado 1, reiniciamos y vemos que ya pasamos como al contador reiniciado. Dejamos el paro de emergencia porque vemos que si lo dejamos apretado no se puede iniciar la máquina, vuelve al estado base. Entonces lo dejamos de apretar para que pueda iniciar otra vez la secuencia. Por último, y algo muy importante, básicamente que nos ayuda a que todo esto funcione, es cómo se cierran los ciclos y a dónde se están conectando. Como podemos ver, no solamente está esta ramificación, sino que también hay otras. En este caso, todas estas de stop son las que nos permiten que no importa en la etapa que estemos, simplemente con solamente apretar el botón de stop, vemos que está relacionado en todo momento al estado inicial, que es el que nos manda, a la etapa 1. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando estamos en un bucle infinito y la secuencia de la máquina se realiza constantemente? Para esto, vemos que acá, cuando se acaba la instalación de la válvula y ya se acaba la última etapa, vemos que hay otra transición. Pero esa transición, cuando ya se hace verdadera que S igual a 0, vemos que ya no nos envía al estado inicial, que es 1, sino que está x2. Este x2 nos está mandando directamente justamente al estado después en el que se inició la máquina. Porque si lo apretamos, lo direccionamos justamente antes del estado de donde no se ha apretado el botón de Start, tocaría estar constantemente apretando este botón.
Entonces, para evitar esto y que la máquina esté en un ciclo constante, esta se conecta con el Y14 a donde ya sale A1, el pistón A, y se prende el botón, el testigo verde. Por eso es que se mantiene en el bucle de la secuencia. Entonces, nuevamente para finalizar, queremos parar la máquina, apretamos el botón de emergencia y queremos reiniciar el contador de empaques. Apretamos el contador, apretamos. Y ya ese sería como el montaje en GraphSet. Finalizado el apartado del GraphSet, procedemos a la descripción del montaje en lenguaje ladder y en PLC. Para esto empezamos nuevamente con todos los actuadores en la disposición que hemos estado trabajando hasta ahora. ¿Qué tenemos de nuevo? El PLC. En este caso, primero seteamos como todas las entradas, las conectamos, todo lo que corresponden a sensores finales de carrera y botones. En este caso tenemos el Start, el Stop y el Reset contador. Ahora en las salidas, para que se activen las bobinas de las válvulas, de las electroválvulas, en las salidas se conectan bobinas, las cuales están enlazadas con sus variables a la correspondiente bobina de la válvula. Teniendo esa parte clara, ahora cómo se programa el PLC. Por medio de un lenguaje ladder y con ayuda del apartado anterior realizado del GraphSet, con el diagrama que surge de este, es mucho más fácil desarrollar el diagrama de Petri, porque ya tenemos como todas esas transiciones y todos los estados de la máquina que nos facilitará como la programación en ladder. En este caso se maneja una nomenclatura para los estados con M. Ya el contador sería como el punto 1, punto 2 y así sucesivamente para saber en qué estado nos encontramos. Y en el caso de todas las entradas, serán como se utiliza la nomenclatura del PLC, donde están en contacto. Teniendo clara la parte de la programación en la nomenclatura que se siguió, al tener ya todos los estados listos, se pondrán todas las salidas. En este caso también con las salidas que corresponde a cada bobina, ya sea la 0, la salida 1, la 2 y así. Se relaciona esta con los estados que las accionen o las desactiven. Tanto para las bobinas como en este caso también para los testigos, en este caso LEDs rojo o verde. Teniendo clara la parte anterior de la nomenclatura que se usó para los estados y las transiciones, además de la nomenclatura que se usó para las entradas y las salidas, procederemos a explicar un poco de cómo se realizó el lenguaje ladder. Para esto, vemos que eh, se hace uso de contactos abiertos, los cuales servirán como las transiciones que le darán el paso al estado que se active, por así decirlo, en donde tenemos tanto el seteo y el reseteo. El seteo sirve para activar la bobina de salida, la que nos está activando. Y el reseteo sería para apagarla. En este caso, eh, al dar inicio en nuestra máquina, el inicio nos lo da, como podemos ver, la entrada 14, que sería como el botón de Start. Las otras conexiones que vemos como en paralelo se hicieron tanto para eh, el ciclo infinito de la máquina como la solución en caso de que ya se haga el paro de emergencia y se pueda reiniciar nuevamente la secuencia de la máquina. Entonces, al activar, en este caso, si se activa el botón de Start, empezaría el estado M01. Antes de dar inicio a la secuencia de la máquina, es importante observar que todos los estados están reseteados. O sea, en ese momento no hay ninguna bobina activada, por lo que todo debería estar cerrado. Eso con intenciones de seguridad. Y veremos la aplicación a futuro con el botón de emergencia. Entonces empezamos. Eh, en nuestro caso, el inicio de la secuencia nos la dará el botón de Start,
vemos que a lo primero empieza la secuencia, sale el pistón A, y está en el caso en el estado M01, y en este caso lo resetea el estado M02. En el momento en el que se setea el M02, el estado M01 se resetea, como para dar ejemplo de cómo funciona eh, en este caso la programación en seteo y reseteo. Se hace uso de temporizadores con retardo a la conexión, eso con el fin de dar tiempo a los actuadores de que se posicionen correctamente para activar las ventosas correspondientes y que dé espacio a una buena sujeción de la bolsa en este caso, que es como la finalidad de la máquina. Eh, ¿Y cómo funcionan? Cuando se activa la entrada a la que está relacionada el contador, el temporizador, perdón, se empieza a contar. Y en el momento que termina el tiempo ya establecido, se desactiva y seguimos ya deja pasar como la señal. Pues como retarda la conexión. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos anteriormente, si vemos que ya hay varios empaques producidos. Entonces, como les mencioné, si apretamos el botón de emergencia, en algún caso es necesario parar la máquina, vemos que todos los, eh, eh, todos los actuadores se apagan y en el caso de las ventosas se desactivan y los actuadores empiezan en la posición de inicio, se retraen todos. Esto con el fin de dar, en caso de hacer correcciones en el proceso, en caso de que haya alguna emergencia, se realiza el paro de emergencia como lo hemos estado trabajando. Pero ahora, ¿qué pasa? Si lo desactivo, vemos que todos los estados se vuelven a reiniciar. Eso con el fin de que cuando vuelvan a empezar, cuando estar nuevamente, la secuencia no tenga algún problema o que algún estado seteado y empiecen como conflictos internos ya del lenguaje y no entienda como la secuencia correctamente, no la realice adecuadamente. Por eso todas todos los reseteos están relacionados tanto al estado M013, corresponde justamente al último paso de la secuencia, que sería cuando la bolsa se suelta, que es cuando la ventosa se desactiva y suelta la bolsa en vacío. Todas las transiciones están relacionadas al estado M013. Esto con el fin que ya he mencionado varias veces de que todos los estados se reinicien, se reseten. Ahora nuevamente y vemos que siempre otra vez eh, el start se activa el LED que nos indica que está en el proceso, en la secuencia la máquina y vemos que la realiza nuevamente adecuadamente. Dejando que la máquina actúe un cierto tiempo sola para que cuente las unidades que se llevan ya completadas con la válvula instalada, veremos cómo se estableció el reseteo del contador. Entonces en este caso si apretamos nuevamente el botón de emergencia que nos para el proceso y nos reinicia los actuadores a su estado inicial, vemos que el contador en este caso lo que le falta a la entrada de resetear las unidades contadas sería la entrada 16 y esta corresponde al botón de resetear el contador. Entonces al activarla entra el reset del contador y inicia nuevamente en cero, que sería como el último accesorio usado en este lenguaje que no se ha explicado. Entonces vemos que se tienen que cumplir las dos condiciones que, como vimos, que esté oprimido el botón de emergencia, el paro de emergencia, y que se oprima el botón de reseteo. Eso con el fin de que, pensándolo en la forma de producción del operario, que como ya lo explicamos, que él tenga que estar concentrado únicamente en que la máquina en que cuente las unidades que ya se producieron antes de empezar otra vez
arrancar la máquina. Entonces vemos que con el botón presionado reseteamos y empezamos nuevamente. Esto para el caso que sea necesario volver a reiniciar la producción y o suministrar otra vez el banco de bolsas. Y vemos que ya la máquina empieza nuevamente a hacer su secuencia con total tranquilidad y sin ningún conflicto. Esta sería como la programación en ladder. Vemos que cosas relevantes así para comentar. El LED verde siempre has aprendido con todos los estados. El, el LED rojo, que es como el paro de emergencia, solo está relacionado al botón cuando se conecta, cuando se oprime el botón de emergencia. Y vemos todos estos contactos abiertos, contactos cerrados, normalmente cerrados, que corresponden al paro de emergencia en el momento. Y por eso es que es posible retraer todos los actuadores en el momento en que yo activo el botón de emergencia, paro de emergencia. Vemos que ya estos contactos desenergizan la salida de la bobina y se para el proceso. Nuevamente, si lo queremos resetear también el contador, el botón negro, y oprimimos el botón de emergencia y empezamos nuevamente la secuencia. Y eso sería todo en esta ocasión. Muchas gracias.